con el doctor Javier Molina. Él es cirujano vascular en el Hospital Centro Médico El Carmen y hoy nos va a hablar un poco sobre cómo cuidar nuestra salud vascular y la salud de nuestras piernas en este periodo de confinamiento. Buenas tardes, doctor. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar un poco preguntándole por lo más evidente, que es cómo puede afectar este confinamiento a la salud vascular de nuestras piernas. Hombre, efectivamente, la falta de ejercicio sí que afecta en gran medida a la circulación de nuestras piernas, ¿no? En primer lugar, si hablamos de las venas, la función de las venas es hacer el retorno de la sangre hacia el corazón, hacia los pulmones y el corazón. Y para eso el mecanismo principal que tienen nuestras extremidades para llevar a cabo ese retorno es la contracción musculoesquelética que se produce sobre todo a nivel de la pantorrilla, que es donde está uno de los mayores reservorios de sangre venosa que hay en el organismo. La falta de ejercicio hace que esa contracción, aunque haya una contracción isotónica y otros mecanismos que ayudan a ese retorno, hacen que esa contracción no se lleve a cabo con la eficacia que se debería llevar. Eso produce un enlentecimiento de la sangre, es decir, un éxtasis venoso, y puede empeorar la patología, incluso patologías previas que tenemos, las varices. Podemos notar las piernas más cansadas, hinchadas, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es en sí las arterias es un mecanismo distinto, porque la sangre arterial la bombea al corazón, pero sí que hay enfermedades asociadas con enfermedades arteriales, con la isquemia, la falta de circulación en las piernas, como podría ser, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. El estar confinados durante largo tiempo, no llevar una dieta adecuada en estos momentos puede hacer que empeore, pues, por ejemplo, la tensión arterial, las cifras de tensión arterial, y para la diabetes siempre para regular nuestros controles de glucemia es fundamental el caminar todos los días. De hecho, se recomienda para un buen control de la glucemia el caminar todos los días. El estar confinados hace que todo eso pueda empeorar. Ajá, entiendo. ¿Y hay personas especialmente de riesgo, tipo personas con varices, que puedan sufrir más los efectos del confinamiento? Y lógicamente, si tenemos una patología previa, ya sea varices, y hayamos tenido problemas de trombosis previamente en las venas, previo al confinamiento, o ya sean pacientes pues diabéticos, hipertensos, con obesidad, esos pacientes pueden tener y pueden estar propensos a tener más complicaciones en este periodo. Complicaciones, pues te contaré, como por ejemplo las trombosis, pacientes con varices muy grandes, la falta de ejercicio y como se produce ese enlentecimiento venoso, hace que estemos más predispuestos a hacer trombosis de las venas superficiales, y esa trombosis superficial, en un número no desdeñable de casos, se puede asociar con trombosis de las venas profundas, y eso ya es una complicación seria. Esto es muy importante también, el cuidado de nuestros pies, sobre todo en pacientes con patología arterial y pacientes diabéticos. Una buena hidratación del pie, el limpiar, el tener limpieza, el inspeccionar el pie, porque los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen alterada la sensibilidad y puede a veces hacerse pequeñas erosiones con el calzado, con las zapatillas de casa, que pasen desapercibidas, y eso comenzar a ser el desastre para infecciones, úlceras crónicas que no curan, etcétera. Y es fundamental, además,
los pacientes venosos también, ya en grados ya muy avanzados, en los cuales tienen úlceras, hay que mejorar, tratar esas úlceras con el fin de que no se infecten y que no aumenten. Entonces, ¿cuáles serían las señales que tendríamos que estar atentos en este tipo de pacientes para ver si realmente esa salud vascular está empeorando? ¿Serían erosiones, úlceras? Lo dividiría en dos aspectos, en cuanto a la patología venosa y la patología arterial, ¿no? De las piernas. En cuanto a la patología venosa, pues el edema, esto importante, si vemos que la pierna nos aumenta mucho de tamaño asociado con dolor, hay que sospechar una trombosis. Y debemos acudir a nuestro médico de atención primaria o al especialista. ¿Para qué? Para hacer una analítica, para hacer un dímero D y hacer un ecodoppler de cara a descartar que el paciente tenga una trombosis, tanto superficial como profunda. Porque las trombosis superficiales no deben desdeñarse y deben tratarse de forma adecuada, porque como te dije antes, pueden asociarse en un número no desdeñable de casos, en un porcentaje no desdeñable, en trombosis venosas profundas, según los estudios más recientes que hay. Luego también pacientes en últimos estadios de la insuficiencia venosa. Ten en cuenta que tenemos las varices, pero hay pacientes que tienen varices y úlceras secundarias a esas varices. Esas úlceras debemos seguir cuidándolas y debemos, a pesar de que tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en casa y tenemos que colaborar todo, pero o bien alguien que vaya a casa de esos pacientes, o bien saliendo solamente para hacer la cura, pero esas úlceras hay que cuidarlas, porque se pueden sobreinfectar. Hay infecciones, por anaerobios, que se pueden complicar y puede poner en riesgo la extremidad. En cuanto a la patología arterial, nos deberíamos alarmar y deberíamos acudir o bien, como dije, a nuestro médico de atención primaria, a un especialista, si, por ejemplo, notamos un dolor brusco en la extremidad con frialdad, incluso que nos cuesta mover los dedos. Puede tratarse de una isquemia aguda. Y en el caso de las isquemias crónicas, es decir, los pacientes claudicantes, que son aquellos que cuando tienen que caminar tienen que pararse porque el músculo se queja al no llegarle suficiente oxígeno y nutrientes para hacer su función, en esos pacientes que tienen isquemias crónicas, falta de circulación, nos debemos alarmar cuando tenemos dolor en reposo, que es un dolor muy característico, que es un dolor nocturno que nos obliga a levantarnos o incluso tenemos que dormir con los pies fuera de la cama o sentados. Y cuando nos aparezca lesiones como placas necróticas, pequeños accesos, pequeñas lesiones en el pie, no hay que dejarlo, hay que tratarlas antes de que evolucionen, porque una pequeñita lesión puede afectar, se puede sobreinfectar, puede afectar al pie y puede terminar ocasionando el realizar una amputación menor, es decir, de un dedo, de varios dedos, y a veces no hay más remedio cuando son infecciones grandes o necrosis grandes, el tener que amputar toda la extremidad y, lógicamente, es una patología grave y seria. Y para no llegar, digamos, a estos extremos, ¿qué podemos hacer en el caso del confinamiento en cuanto a dieta, ejercicio? ¿Qué recomendaciones da en cuanto para este caso? Sí, efectivamente. Yo creo que el estar confinados, esto no nos impide el hacer ejercicios. Por ejemplo, en el tema de las venas, en las varices, hacer ejercicios de flexo, extensión del pie y de las piernas, el caminar por nuestra casa, aunque tengamos por la habitación, decir, bueno, pues voy a caminar 15 minutos, 20 minutos, hidratar la piel,
es muy importante para evitar las erosiones, tener higiene en los pies, esto en la piel, en la pierna, para evitar las lesiones y evitar infecciones que se pueden producir. El seguir utilizando, si nosotros estamos en casa y estamos sentados, seguir utilizando las medias terapéuticas si las tenemos, porque eso va a evitar que la vena dilate y va a evitar esto el enlentecimiento venoso y que se produzcan trombosis. Esto en los diabéticos, como dije, hacer una dieta estricta, no decir, bueno, estamos en casa y tal, esto es me voy a permitir esto ciertas licencias. No, 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 hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio, hay que inspeccionar el pie entre los deditos del pie, tener mucha higiene, hidratar el pie, esto, cortarnos las uñas de forma recta, no curva, no caminar descalzos, aunque estemos en casa, porque el caminar descalzos, esto puede haber algo, un cristal o algo que nos lo clavemos y eso puede ser el desastre. Y luego una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, rica en fibra, rica en residuos, que nos permita, pues dentro de ese confinamiento, dentro de tener que estar en nuestra casa, pero llevar una vida normal, sana y cuidando de nuestra salud. Perfecto, doctor. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro estos consejos básicos, que es lo que tenemos que atender en estos momentos duros de estar confinados en casa hasta que podamos salir al campo, a la playa, a caminar. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y le dejamos seguir trabajando. Pues muchas gracias, Ruth. Y bueno, yo quiero expresar esto a todos los pacientes que bueno, hay que cuidarse, que no hay que perder la esperanza, que de todo esto no es la primera epidemia ni pandemia que se produce a nivel mundial y se ha salido de esta y de cosas peores. Hay que cuidarnos. Y lo que no tenemos es que dejar, hay que seguir luchando por nosotros mismos. Si luchamos por nosotros, por cuidarnos a nosotros, cuidaremos a los demás. Pues nos quedamos con ese mensaje positivo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias.